Pues bien, comenzamos con la tercera parte de nuestra exposición en la que vamos a hablar sobre los mecanismos del trabajo del parto, también llamados los movimientos cardinales. Antes que nada, aclarar pues que esta presentación, vaya la redundancia, vamos a hablar sobre la presentación de vértice, que corresponde a la imagen A de la imagen en pantalla, aunque si bien es la más común, no es la única, puesto que también puede haber la presentación de sincipucio u occipucio de frente y de cara. Y pues nada más para aclarar, pues que el parto para que progrese de forma correcta, la cabeza fetal se tiene que acomodar en la pelvis, a modo que el punto más prominente de la presentación sea el occipucio o el vértice. Y pues de esta forma la cabeza y los hombros vayan descendiendo y saliendo en forma de espiral a 6 tiempos, aunque en este punto quiero aclarar además, pues, que estos tiempos van a variar en literatura a literatura. Algunos pueden hablar de 4 tiempos, otros de 6, y incluso que estos 6 sean llamados de forma distinta. En este caso, yo me basé para mi presentación en la bibliografía de González Merlo del 2018, y pues los tiempos son estos. Primero, la acomodación de la cabeza. Segundo, el descenso. El tercero, la rotación intrapélvica. El cuarto, que es la flexión total. El quinto, el desprendimiento o la deflexión, pues que corresponde al mismo tiempo. Y la rotación externa. También es importante que aclare que no porque sea primero uno, después el otro, no significa que sea así, sino que algunos de estos ocurren en el mismo momento. No tiene que terminar uno para comenzar el otro. Antes que nada, pues quiero dar un contexto de qué está sucediendo para que ocurra todos estos movimientos. Y pues bien, iniciado el trabajo de parto, después de la rotura de las membranas, las contracciones uterinas se vuelven mucho más intensas. Hay un aumento en la flexión cefálica y también un aumento en el plegamiento de las extremidades al tronco, lo que van a generar que el feto se endurece y que pase de ser un ovoide fetal a convertirse en un cilindro fetal, lo que va a hacer que sea más apto para atravesar el canal de parto. Estos tiempos que van a transcurrir para que el feto lleve a cabo, pues los va a hacer de forma pasiva y van a estar determinados por dos cosas. La actividad contráctil, que es la que se genera durante el periodo de la dilatación por todos los factores que ya mencionamos, y por la fuerza de la contracción uterina que generan los pujos maternos. Sabiendo esto, pues pasamos como tal al tiempo número 1, la acomodación de la cabeza, que va a consistir en la adaptación del polo cefálico al estrecho superior de la pelvis. Ya sabemos, tiene 3 diámetros, el antero-posterior, el transverso y el oblicuo. Ya habíamos dicho que el más amplio en longitud, pues es el transverso. Y pues esta acomodación consiste en la orientación de la cabeza, donde la sutura sagital se va a ubicar en uno de los diámetros del estrecho superior y donde el 60% de los fetos y de los casos como tal, pues escogen el transverso, que pues sabemos es el más amplio. Y la posición en la que la cabeza se orienta más común es la occipito-ilíaca izquierda transversa, aunque también puede utilizar el diámetro oblicuo, dando la posición occipito-ilíaca izquierda anterior, en el caso de que sea en oblicuo izquierdo u oblicuo derecho. Ambas pueden ser correctas. Y el segundo tiempo, el descenso de la cabeza. Como tal, pues es un proceso de descenso, así como se dice, de la cabeza fetal a través del canal del parto. Y esto lo hace mediante el encajamiento. Este proceso puede ser asinclítico o sinclítico. En el caso de que fuera sinclítico, ambos parietales, tanto anterior como posterior, pasarían al mismo tiempo, se encajarían en el mismo momento. En cambio,
En el encajamiento asinclítico, que corresponde al 75% de los casos, es primero uno y después el otro. Lo más común es que sea primero el parietal posterior y después el parietal anterior. ¿Cómo les voy a describir? Es un movimiento como tal de deslizamiento del parietal posterior sobre el promontorio para caer en la concavidad del sacro, lo que le va a permitir descender con más facilidad. Entonces, desciende sobre el promontorio y hasta caer en la concavidad del sacro. Entonces, una vez que esto sucede, el parietal anterior sigue a este secundariamente a la excavación, deslizándose por detrás de la sínfisis del pubis. Y pues a medida que el polo cefálico va descendiendo, en el canal del parto también se va a ir completando el proceso de flexión que se inició en la acomodación, porque todavía no termina la flexión. Y hay esta imagen mencionar, ustedes pensarán, ¿y cómo sabemos cuál es el parietal anterior y el parietal posterior? Esto nada más nos lo dice en la posición que esté la madre. En el caso de la imagen A, pues tenemos que en el eje hay, como decirlo así como tal, pues hay más, el parietal posterior es el que está más a la sínfisis del pubis y el anterior el que está más al sacro. Igual con el B, que corresponde en el contrario, en el eje hay, su cabecita está más hacia el sacro que hacia la sínfisis del pubis. Pasamos al tercer tiempo, que es la rotación intrapélvica. Una vez que el feto ha descendido y cae justamente a este nivel, que es a nivel del sacro, va a chocar con las espinas ciáticas, ya no va a poder seguir su camino de descenso. Entonces ahí rota intrapélvicamente, claro que está. Y pues de esta forma va a producirse la rotación por la medio de la cual su fontanela posterior va a rotar hacia la sínfisis del pubis. Esto, pues, es lo más común. Esto, bueno, aquí es donde hay más distocias, porque puede rotar hacia otra posición. Lo más común es que rote hacia la sínfisis del pubis para que logre que su diámetro suboccipito bregmático coincida con el diámetro anteroposterior de la pelvis, que sabemos que estamos hablando del estrecho inferior, ya cuando estamos a este nivel, y que el anteroposterior justamente es el que está más amplio, más grande. Entonces, de esta forma, cuando rota, puede descender todavía más. Y pues va a describir un arco de 45 grados si el encajamiento es oblicuo anterior o de 90 grados si es en encajamiento en transverso. Y se preguntarán cómo es que rota, y pues hay teorías, siempre sabemos teorías de todo. En este caso, la más aceptada es la de Borrell y Fenstrom, que nos dicen que la particular inserción de los músculos elevadores del ano va a producir la rotación, esto por contrapresión de los músculos perianales. Y pasamos al cuarto tiempo, según nuestra bibliografía. Les recuerdo que es nuestra flexión total, porque nuestra flexión comenzó desde la acomodación de la cabeza. En esta literatura nos mencionaba que se habían hecho investigaciones radiográficas intraparto que habían demostrado que el encajamiento se iniciaba solamente en la actitud de ligera flexión y que cuando coincidía con el progreso del descenso y la rotación, se completaba justamente la flexión al pasar las espinas ciáticas y después de la rotación. Entonces, este proceso de flexión se ha completado una vez que rota. ¿Y cómo es este proceso? La cabeza, en este caso el mentón, va a contactar con el tórax y el feto va a oponer a la pelvis una circunferencia cefálica cuyo diámetro es el suboccipito bregmático. Y como tal, pues este proceso de flexión va a estar proporcional a la pelvis y el feto. O sea, la precocidad del grado de la flexión dependen mucho de cómo esté la pelvis y el feto. Como tal,
pues la columna vertebral se va a dividir en dos porciones desiguales, donde la menor es el occipucio. Como vemos en la imagen, pues el occipucio es la parte más pequeña si lo comparamos con los parietales, y con la fuerza que es creada por las contracciones uterinas, se va a transmitir por toda la columna cervical, toda la columna vertebral, hasta llegar a la cabeza, donde el occipucio, que ya está en posición, va a ofrecer más resistencia y es la que va a descender más rápido. Lo que nos va a llevar a nuestro quinto tiempo, que es el desprendimiento. Esto es cuando la cabeza va a atravesar el orificio vulvar, iniciando su deflexión. Ya no necesita estar flexionado, ya va a salir, por lo que van a aparecer sobre la horquilla de la vulva la frente, los ojos, la boca y el mentón, estando exteriorizada el polo cefálico. A este punto no le llamamos el nacimiento, sino el nacimiento se le llama cuando se exterioriza el hombro, ya sea anterior o posterior. Y nuestro sexto tiempo, que es la rotación externa, que una vez que está desprendida la cabeza, en este caso, dada nuestra presentación en vértice y nuestra rotación, pues estaba en occipito púbica y va a sufrir esta rotación esta vez externa de 90 grados. Con esta rotación permite que los hombros, en este caso el diámetro biacromial de los hombros como tal, pase al diámetro anteroposterior del estrecho inferior y permita que se asome debajo de la uretra el hombro anterior y después se desprenda el posterior. En la primera imagen vemos cómo está el desprendimiento de la cabeza, cómo sale su cabeza en occipito púbica a nivel de las sínfisis del pubis, y que en la imagen rote a 90 grados, permitiendo que el diámetro de sus hombros sea en este sentido para que puedan salir, exteriorizarse también. Entonces ahí ya podemos decir que ha nacido nuestro bebé. Y también quise mencionar el mecanismo de parto en occipito posterior, que ocurre con mucha menos frecuencia, donde la cabeza se va a encajar en occipito posterior, ya sea izquierda o derecha. Y pues en estos casos, el occipucio como tal, pues tiene que girar hacia la pubis, recorriendo un ángulo de 135 grados, o hacia el sacro con un giro de 45 grados, lo que le hace que sea más complicado para el feto salir, lo que hace que sea más lento y se pueda quedar detenido en el trayecto. Además, pues los desprendimientos en occipito sacro son los más complicados y van a precisar una mayor episiotomía. Y pues como tal, ya sea en occipito púbico o en occipito sacra, son muy complicados y la distocia es muy frecuente. Y nada más quise agregar una recapitulación para entender mejor sobre esto, que es los mecanismos, ya sea en occipito posterior. En el sentido de que la rotación intrapélvica es muy importante para determinar esto. En este caso, lo ideal es que suceda como la imagen A, donde gira rota como tal en occipito ilíaco izquierdo anterior, lo que le hace que sea mucho más fácil el desprendimiento, y no en occipito sacra, que es como tal su occipucio a nivel sacro, o en occipito púbica, es su cabeza en posición occipital a nivel de la sínfisis del pubis, que corresponde a un proceso muy complicado para el feto en el desprendimiento y la rotación. Y pues eso sería todo como tal. Les agradezco.